Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy, sumergiéndonos en el fascinante mundo del entretenimiento turco, que como saben, nos regala historias que nos roban el aliento y por supuesto, romances que nos hacen suspirar. Si son tan fanáticos como yo de las parejas que nacen en pantalla y trascienden la ficción, prepárense, porque hoy tenemos una noticia que estoy segura, les va a encantar y quizás hasta les saque una sonrisa de complicidad. Vamos a desgranar esa bomba de actualidad que está haciendo eco en todas partes. Hande Erçel confiesa su cariño por Kerem Bürsin, y la frase que lo resume todo es un rotundo, lo quiero mucho. Así que si están listos para adentrarnos en los entresijos de esta relación que ha cautivado a millones, pónganse cómodos, asegúrense de tener su bebida favorita a mano y sobre todo, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles todo este contenido que tanto disfrutan. Empezamos. El titular es directo, conciso y cargado de significado. Hande Erçel confiesa su cariño por Kerem Bürsin, lo quiero mucho. Estas palabras, aparentemente sencillas, han sido como una chispa que ha encendido la imaginación de los fans alrededor del mundo. Y no es para menos. Recordemos, para quienes quizás se unan por primera vez a esta conversación, que Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron durante las grabaciones de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Sen Kalkam, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the Air. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que era imposible no preguntarse si esa magia trascendía los sets de filmación. Y vaya si lo hizo. Desde que la serie terminó, hemos sido testigos de una relación que ha sido observada con lupa, con esa mezcla de admiración y curiosidad que caracteriza a las celebridades. Hemos visto sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas, los rumores que los rodeaban. Y ahora, con esta confesión de Hande, todo cobra una nueva dimensión. No se trata solo de puro contenido para las revistas o de especulaciones sin fundamento. Es una declaración explícita, una validación de los sentimientos que muchos sospechábamos. La forma en que Hande lo expresa, lo quiero mucho, es particularmente interesante. No es un estamos saliendo ni un somos pareja oficial en el sentido más estricto y declaratorio, pero es una muestra de afecto genuino, de un vínculo fuerte y significativo. En el mundo de las celebridades, donde cada palabra puede ser analizada hasta el infinito, esta honestidad es refrescante. Implica un respeto por la relación y por el otro, sin la necesidad de poner etiquetas definitivas de inmediato, pero reconociendo la importancia del otro en su vida. ¿Qué significa esto para los fans? Significa la confirmación de un sueño. Significa que la pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla sigue unida, y que sus sentimientos son reales y profundos. Significa que la historia de Eda y Serkan, aunque haya terminado su arco narrativo en la televisión, ha dejado una huella imborrable en la vida de sus intérpretes, y que esa huella se traduce en un cariño sincero. Y es que no podemos obviar el impacto que tuvo Sen Kalkam a nivel global. La serie se convirtió en un fenómeno y Hande y Kerem, como sus protagonistas, se catapultaron a la fama internacional. Sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, se convirtieron en íconos del romance moderno. Eda, la soñadora y aguerrida estudiante de arquitectura, y Serkan, el exitoso y enigmático empresario. La dinámica entre ellos, esa montaña rusa de emociones, de malentendidos, de atracción irresistible, conquistó a audiencias de todas las edades y culturas. Además de la química innegable entre Hande y Kerem, la serie abordó temas que resonaron con mucha gente: la perseverancia, la lucha por los sueños, la superación de obstáculos, y por supuesto, el poder transformador del amor. Es fácil entender por qué los espectadores se volcaron tanto con ellos. No solo los veían como actores interpretando un papel, sino como dos personas que a través de sus personajes, nos contaban una historia con la que podíamos identificarnos, con la que podíamos soñar. Y es en este contexto donde la confesión de Hande adquiere aún más relevancia. Ella, una de las actrices más populares y queridas de Turquía, y Kerem, con una base de fans igualmente devota, han mantenido su relación con una cierta discreción, permitiendo que su trabajo hable por sí mismo. Sin embargo, esta declaración pública es un paso adelante, una forma de agradecer a sus seguidores por su apoyo continuo y de compartir un pedacito de su felicidad. Pensemos en la presión mediática que deben enfrentar. Cada uno de sus movimientos es escrutado, cada foto publicada puede ser motivo de titulares. En ese escenario, mantener una relación sólida y saludable es todo un desafío.
Y la forma en que Ande ha elegido expresar su cariño sugiere una madurez y una seguridad en la relación. No necesita gritarlo a los cuatro vientos, pero tampoco lo oculta. Lo quiero mucho es una frase que transmite calidez, cercanía, un afecto profundo y sincero que va más allá de lo superficial. Además, el hecho de que lo diga en el contexto de su vida personal, y no directamente relacionado con un proyecto en común, le da un peso extra. Es un sentimiento personal que decide compartir. Esto demuestra que a pesar de ser figuras públicas, también son personas con emociones y relaciones reales. Analicemos un poco más el impacto de esta noticia en el fandom. Para los Ande Kerem shippers, como se les conoce, esto es una victoria. Es la confirmación de que su apoyo y su esperanza no fueron en vano. Es la validación de que la química que vieron en pantalla tenía una base real. Esto sin duda fortalecerá aún más el vínculo entre los fans y los actores. Ver a sus ídolos felices y con relaciones sólidas es una fuente de alegría para muchos. Por otro lado, esta confesión también puede generar nuevas conversaciones y análisis. ¿Cómo evolucionará su relación a partir de ahora? ¿Veremos más apariciones juntos? ¿Habrá nuevos proyectos en los que colaboren? El futuro es siempre incierto, pero lo que sí es seguro es que esta noticia ha puesto una vez más el foco en su relación y en el cariño que se profesan. Es importante recordar que detrás de las cámaras, Ande y Kerem son individuos. Tienen sus propias vidas, sus propios sueños, sus propios desafíos. Y aunque la fama y el éxito han llegado de la mano de su relación, es fundamental que su vínculo se base en el respeto mutuo, la comprensión y el amor genuino. Y por las palabras de Ande parece que eso es precisamente lo que tienen. En un mundo donde a menudo vemos relaciones mediáticas que son efímeras o construidas sobre expectativas irreales, la estabilidad y la autenticidad de Ande y Kerem son un bálsamo. Su forma de navegar la fama, de mantener su privacidad en la medida de lo posible, y de expresar su afecto de manera sincera, es algo que merece ser aplaudido. Para mí, como alguien que sigue de cerca la industria del entretenimiento turco, esta noticia no es solo un chisme jugoso, sino un reflejo de la conexión humana que puede surgir en los lugares más inesperados. Es la demostración de que a veces, la magia que vemos en la pantalla puede tener un eco en la vida real. Y hablando de magia, no podemos olvidar el impacto que su trabajo tuvo en la difusión de la cultura turca a nivel mundial. Senkalkapm no solo nos trajo una historia de amor, sino que también nos mostró escenarios preciosos, vestuarios elegantes, y una narrativa que cautivó a audiencias que quizás nunca antes habían explorado el cine o la televisión turca. Ande y Kerem, como embajadores de esta producción, jugaron un papel crucial en ello. La frase "lo quiero mucho" también nos habla de la sutileza. En muchas culturas, la expresión de emociones puede ser muy directa. Sin embargo, en otras, como la turca, hay matices y formas de expresar el afecto que van más allá de las palabras explícitas. Lo quiero mucho es una expresión que encierra un abanico de sentimientos, afecto, aprecio, cariño, quizás incluso amor. Es una frase que, dicha con sinceridad, tiene un peso considerable. Pensemos en las implicaciones para sus carreras. Que mantengan una relación sólida y que además expresen públicamente su afecto, puede ser beneficioso para ambos. Genera una imagen de estabilidad y de personas con las que es fácil trabajar, que tienen una buena conexión humana. Y por supuesto, sigue alimentando el interés de los fans en sus proyectos futuros. Ahora, para aquellos que son nuevos en este canal y quizás se pregunten de qué va todo esto, les cuento que aquí nos dedicamos a explorar el apasionante mundo del entretenimiento con un enfoque especial en las series y los actores turcos que están conquistando el mundo. Analizamos sus historias, sus carreras, sus vidas personales cuando deciden compartirlas con nosotros y, por supuesto, sus relaciones. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de desgranar las noticias del mundo del espectáculo y quieren estar al día de todo lo que sucede con sus estrellas favoritas, este es su lugar. Y para aquellos que ya nos siguen, saben que siempre buscamos traerles la información más relevante y con un toque personal. Queremos que se sientan parte de esta comunidad, que compartan sus opiniones y que se diviertan tanto como nosotros investigando y creando estos vídeos. Así que volviendo a nuestra noticia estrella, Hande Erçel confiesa su cariño por Kerem Bürsin con esa simple pero poderosa frase, "lo quiero mucho". Esto no es solo una noticia para alimentar el circo mediático, es un reflejo de la conexión humana, del afecto genuino que puede surgir entre dos personas que comparten una experiencia tan intensa como la grabación de una serie exitosa.
Es la confirmación de que a veces la ficción y la realidad se entrelazan de maneras maravillosas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado sobre la confesión de Anne Ercel. Hemos explorado el contexto de su relación, el impacto de Senkalkam, el significado de sus palabras, y la forma en que esto resuena en el fandom. Hemos visto cómo en medio del brillo y el glamour de Hollywood, la autenticidad y el afecto sincero siguen siendo los pilares fundamentales de cualquier relación. En resumen, lo que hemos cubierto hoy es la emocionante noticia de que Anne Ercel ha expresado públicamente su profundo cariño por Kerem Bürsin con la conmovedora frase, «Lo quiero mucho». Esto valida la conexión especial que surgió entre ellos durante la exitosa serie, Senkalkam, y resuena fuertemente con sus seguidores, reafirmando la magia que los fans vieron en pantalla y que ahora sabemos que tiene raíces en la vida real. Hemos analizado cómo esta declaración, aunque sencilla, lleva consigo un gran peso emocional y cómo refleja la madurez y la sinceridad de su relación en medio de la atención mediática. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Sus comentarios son siempre muy valiosos para nosotros, nos ayudan a mejorar y a saber qué temas les interesan más. Así que por favor, no duden en compartir sus pensamientos sobre esta noticia, sobre Hande y Kerem, o sobre cualquier otra cosa que les haya surgido mientras veían el vídeo. ¿Qué opinan de su relación? ¿Creen que seguirán juntos mucho tiempo? Me encantaría leer sus opiniones. Y si les ha gustado este contenido, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema, para que nuestra comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.